Buenos días, licenciada y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la historia del derecho penal. El derecho penal es una rama del derecho muy antigua. Fue surgiendo desde que el ser humano sintió la necesidad de quien ocasionara un daño a otro fuera castigado. Por un sentimiento de las personas de la búsqueda de la justicia que en su época se compara con el sentimiento de la venganza. En el siglo XVIII, la época de las luces del derecho penal, hasta el siglo XVIII, se caracterizaba por crueldad. De aquí para adelante se trata de adaptarse a la realidad social y política. El derecho penal se delimita entre el hombre y la sociedad. El límite del Estado es el derecho, el límite del individuo. El derecho de los demás, esta época humanismo va tomando como guía el conocimiento basado en la razón. El derecho toma como guía los principios como el principio de la igualdad de las personas ante la ley, el principio de la legalidad, entre otros. A partir del supuesto que el delito es como la enfermedad del hombre, este también idea las formas de castigo. Desde épocas muy antiguas, cuando apareció el ser humano sobre la tierra, siempre han estado presentes los delitos y las formas en que lo combatían. Entre las formas primitivas de punición tenemos la venganza absoluta, la venganza de sangre, la exclusión de la paz, la venganza privada absoluta. Se trata de una reacción arbitraria, instintiva y reposicional al daño material del autor como medio de defensa individual del ofendido contra el ofensor. Sin la intervención de la autoridad pública no había concepto de pena, solo de daño. Y la venganza de sangre se refiere a la muerte del ofensor, a algún otro miembro de su clan, por parte del clan ofendido. Lo que busca es el equilibrio de los clanes, la exclusión de la paz es el destierro. Equivalía a la pena de muerte o a la esclavitud, porque ya no tenía grupo que lo proteja. Formas históricas de punición. Se conocen como tradicionales textos antiguos, entre otros, los cuales son la venganza divina, la composición, la venganza pública, que aparece en Grecia, el talión o venganza justa, privada arreglada, que se refiere a hacer sufrir al delincuente un daño igual al que causó. El talión es la primera forma histórica de la punición, que supone que existe un poder público que aplica una equivalencia material entre el mal sufrido por la víctima y el inferido por el agresor. Características del talión. Entre esas tenemos la existencia de un poder público y la búsqueda de la equivalencia. Inaugura el periodo de pena tasada, aunque no es una pena en sí misma, sino un medio de castigo. La composición, también conocida como arreglar, la conciliar, tarifación o indemnización de daño causado por el ofensor, la cual pagaría en dinero o en especie del ofendido para salvarse de la venganza pública o privada. La venganza divina consiste en transgresor de las leyes religiosas, de ser muerto por la comunidad para aplacar a los dioses. El fin de la pena de expiración y el daño se confunde con el pecado, se da en las sociedades teocráticas. La venganza divina se da en Babilonia, Israel, China, Egipto, India y Suyo. Babilonia regulaba la vida del imperio babilónico. Inauguraba y establece su código laico en 2250 a.C. Dispone el talión tallado en venganza privada, distingue entre el dolo y la culpa. Las atenuantes son el arrebato y la obsesión de las penas son crueles. Israel conoce el talión por homicidio. Algunas formas de venganza privada, las personas son rigurosas. El fin de la pena es la expiación. En Egipto, el delito se caracteriza por su carácter religioso. El derecho, la religión y la magia estaban confundidos en el llamado derecho de los muertos. Se llamaba así porque era una especie de diario donde se apuntaría todo lo malo y bueno que había hecho en la vida del difunto. Esto era una forma de condena. La cuarta forma histórica es la venganza. La venganza pública es la capacidad del Estado para aplicar penas de autor de un delito. El fin de la pena es la intimidación, el daño se convierte en delito. La venganza en el castigo legal, la infracción ya no se considera
atentado contra la persona, sino contra la sociedad. El Estado toma para sí la venganza. El derecho penal se propone corregir a los delincuentes, prevenir el delito y defender a la sociedad. La venganza pública en Grecia tiene dos etapas. La primera es la etapa legendaria y la etapa histórica. La etapa legendaria del derecho penal aún es religioso. Las polis dictaban las leyes bajo delegación de Júpiter. El delito proviene del destino de la pena. Siempre se cumplía porque era divina. Las sanciones eran tanto públicas como individuales. Destierro, muerte civil. La etapa histórica del derecho penal es laico, con base en el delito natural. El delito evoluciona de la responsabilidad colectiva, de las generaciones, de la responsabilidad individual. Pitágoras dice que el delito rompe el equilibrio social y la pena lo restablece. Balanza de la diosa Temis. Protágoras defiende la teoría de la ejemplaridad de la pena, que dice que la pena debe ser acorde con el daño causado. También tenemos otro filósofo, que Sócrates, dice que el delito está en la falta de educación, el fin de la pena es la reeducación. Su teoría se basa en el arete virtud. El hombre comete un delito, es escaso de arete. Como filósofo establece los valores, la virtud es el valor fundamental para que el hombre tenga que comportarse como tal. La falta de virtud o arete hace que el hombre se encamine hacia el delito. También tenemos a Platón, dice que el delito está en la ignorancia de las leyes. El fin de la pena es la cura moral, considerando como impulsor de la corriente sociológica. Dice que el delincuente es parecido a un enfermo. Las causas del delito están en la miseria o en la guerra. Si existe miseria o injusticia en la sociedad, va a haber delitos. Esto es patente en la actualidad. Sucede varias veces al comparar los niveles de vida de diferentes países. Vemos en Suiza existe un bajo nivel de delitos contra la propiedad. También Aristóteles dice que es el delito si se conoce la causa, conocimiento y libertad. Si no hay causa, no hay delito. El alcoholismo, cultor de la psicología criminal, porque establece el estudio del alma. El pensamiento y los efectos dice que cualquier alteración de estas virtudes puede ser causa de criminalidad. La falta de afecto lleva a una situación anormal. El derecho penal romano es el derecho penal evoluciona desde las formas religiosas. Tenemos tres épocas que mencioné a continuación. En la primera divide los delitos en delitos públicos, crimina pública, el parricidio, el incesus, no pagar impuestos. Y en el delito privado, homicidio, el furtius, hurto, las injurias, delito contra el matrimonio. En la segunda época, la Lex Valeria impone la pena capital para el laurdelio. En la tercera época nace el delito extraordinario crimen. Extraordinaria, que es una figura entre el delito privado y el delito público. La sanción era impuesto por el magistrado, ya que esta clase de delito no es tipificada en la ley. Muchas gracias.